Primero, como siempre, definiciones. Una inflamación o la inflamación es una reacción inespecífica que se va a producir cuando los microorganismos superan las barreras externas y penetran en el organismo. Es decir, estamos hablando de respuestas internas. La respuesta inflamatoria va a tener 3 características: hinchazón, dolor y calor. El hinchazón también va a estar unido al enrojecimiento. ¿Por qué? Porque en este tipo de respuesta tenemos histamina que vasodilata los capilares, que promueve la llegada de sangre hasta ahí, y ese aumento de llegada de sangre produce que esa zona se vea más roja. Ese hinchazón se debe a esa permeabilidad del endotelio, que empieza a salir un montón de líquido, de plasma sanguíneo, al tejido. Por tanto, el tejido se queda hinchado por toda esa acumulación de plasma. Toda esta presión va a afectar a los receptores del dolor, que se van a ver activados. Además, también hay moléculas en las bacterias capaces de activar estas neuronas. Y claro, toda esta llegada de sangre procedente de otras zonas del cuerpo, con a lo mejor más temperatura, produce un aumento de calor en la zona. Ese aumento de calor también va a propiciar que las reacciones del sistema inmunológico funcionen más rápida, y aunque parece incongruente, muchas bacterias se ven inactivadas por ese exceso de calor. Digamos que el sistema inmunológico está adaptado a funcionar mejor a temperatura un pelín más alta, y las bacterias están muy acostumbradas a los 36 grados y medio, y salirse de ahí no les gusta en absoluto. Bien, el caso. En primer lugar, vamos a tener en la respuesta inflamatoria a las células que ya están ahí, a los mastocitos y a los macrófagos, ¿vale? Los macrófagos no solamente están en la sangre como monocitos y viajan a los tejidos cuando hay una inflamación. La mayoría de los macrófagos o la mayoría de los monocitos están en tejidos, digamos, patrullando, ¿vale? Por si pasara algo. Es un porcentaje muy pequeño de estas células las que permanece circulantes en sangre, ¿de acuerdo? Muchos están ahí esperando en el bazo, también están esperando en los ganglios linfáticos, ¿de acuerdo? Y sobre todo en todos los tejidos, sobre todo en la dermis de la piel. Bien, entonces, están estas células aquí y empiezan a batallar contra lo que se hayan encontrado. Detectan la infección y van a soltar un montón de sustancias químicas. Sustancias químicas que van a tener 3 efectos. Efecto número 1, vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular, lo que hemos dicho. Produce el rubor, que es lo mismo que enrojecimiento, el calor, el hinchazón y el dolor. Hinchazón también lo llamamos edema, ¿de acuerdo? Después tiene un montón de sustancias que están aquí haciendo esto, sería la histamina y la heparina. Después tenemos la atracción de los leucocitos. Son sustancias quimiotácticas, ¿vale? Quimioquina, leucotrienos, histamina también actúa de esta manera, proteínas del complemento, que se van a encargar de llamar al resto de los soldados. Y después, para que no se puedan mover mucho, ya sabéis que también hay proteínas para romper estas cosas, pero se forman coágulos en los capilares para impedir la diseminación de los patógenos. Digamos que lo que hacen es intentar crear una zona de cuarentena alrededor una vez están ahí ya en la batalla, ¿vale? Bien. Esto es lo que ya hemos contado, ¿vale? Por ejemplo, tenemos una herida porque nos hemos clavado una astilla, que evidentemente la astilla va a estar llena de bacterias que van a introducirse. Lo detectan los macrófagos, lo detectan los mastocitos y lanzan señales químicas para producir todo lo que os he contado antes, ¿vale? Bien. Durante la inflamación también se reclutan células del sistema inmune adquirido. También vienen linfocitos, que van a ayudar a coordinar y potenciar las respuestas inespecíficas. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Bien, antes de entrar en estos 2 puntos que me quedan, ¿qué es lo que pasa? Los primeros que llegan al tema
son siempre los neutrófilos. ¿Por qué? Porque se sienten más atraídos por esas primeras moléculas y también por un tema probabilístico. Son los glóbulos blancos más abundantes en sangre y por lo tanto es más fácil que lleguen primero en altos números. Llegan ahí, empiezan a fagocitar, empiezan a luchar, digamos que son los soldados. Luchan un poco como títeres sin cabeza porque no hay nadie que los controle todavía. Poco a poco ya irán llegando otras células. Los neutrófilos, digamos que dan una primera hostia, por así decirlo, pero empiezan a caer como moscas. Entonces empiezan ya a llegar los monocitos, que llegan mucho más fuertes, con más capacidad reproductiva y empiezan a superar el número rápidamente a los neutrófilos. Y una vez están ahí, pues se siguen haciendo lo mismo que los neutrófilos, los macrófagos, pues a comer y a destruir. También van a llegar, como hemos dicho aquí, linfocitos que intentan coordinar el asunto, y también tenemos a los eosinófilos para que el tema no se salga de madre, para no se produzca ese shock anafiláctico del que estuvimos diciendo, es decir, para mantener la reacción inflamatoria dentro, circunscrita a esa zona, ¿de acuerdo? Bien, entonces todo eso se va haciendo, se libera un mogollón de sustancias que en los ataques a las bacterias, y llega un momento ya que los eosinófilos empiezan a reducir esa respuesta, todo vuelve a la normalidad y se va a limpiar esa zona, fagocitando restos de patógenos y desechos celulares, ¿vale? Al principio lo que tenemos ahí es una mezcla de restos celulares, de agua, del plasma sanguíneo, y eso genera lo que conocemos como pus, ¿vale? Esa pus después con los neutrófilos, con los macrófagos, se va a limpiar, se va a regenerar el tejido y todo volverá a la normalidad. Como veis aquí, también van a tener un papel muy importante las proteínas de la coagulación sanguínea, que la coagulación tiene dos componentes: un componente molecular que crea una serie de fibras y un componente celular, entre comillas, que son las plaquetas, ¿vale? Las plaquetas van a estar ahí poniéndose encima de esas fibras como ladrillos, poniéndose encima de un andamio y creando el coágulo de sangre. Bien, cosas de todo esto. Mirar. No, aquí, ¿vale? Quería comentar una cosilla de ahí. Esa llegada que hemos comentado de glóbulos blancos al lugar de la infección tiene lugar con un proceso que ya estuvimos viendo, sin explicarlo, cuando vimos el vídeo este de aquí. ¿De acuerdo? Al principio del vídeo lo que se veía, os he hecho una captura de pantalla, es una serie de glóbulos blancos, neutrófilos, rodando sobre el endotelio del capilar. Y el endotelio tiene una serie de moléculas que se llaman selectinas, ¿vale? Que se van a unir de manera específica a otras que son las integrinas de los neutrófilos. De tal manera que el neutrófilo va a ir dando vueltas encima del endotelio hasta que llega a la zona de mayor concentración de estas sustancias quimiotácticas y va a salir para ir al ataque. Eso era lo que se expresaba en el vídeo ese de la otra vez. Lo que pasa es que nos lo muestra qué es lo que está pasando todo paso a paso, desde el primer momento en el que el neutrófilo está en el capilar hasta que empieza a fabricar sustancias o empieza a hacer una fagocitosis, etcétera, ¿vale? Bien, pues revisionar el vídeo puede estar interesante, ¿de acuerdo? Porque ahora entenderéis más cosas de las que entendisteis la primera vez que lo vimos. Venga, chicos, el siguiente vídeo más. Un abrazo.